antes, Martín Lutero clavaba sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Fue así que mientras en México se llevaba a cabo la conquista con la ayuda de la espada y el crucifijo, en Europa explotaba la Reforma protestante con el auxilio de la Biblia. La Reforma hacía énfasis en que la salvación del alma era solo por la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el fundamento esencial de esta obra divina era posible solo por la lectura de la palabra de Dios. La fe verdadera solo podía nacer por medio de las Sagradas Escrituras. En México, los nativos conquistados pronto fueron catequizados. Se les dio el catolicismo con todos sus ritos y dogmas, pero las Sagradas Escrituras se les negó, y así fue por 300 años. En estas 3 centurias de opresión española, los indígenas clamaban el dolor de su esclavitud. No había quien humanamente se preocupara por ellos. Estos, para los conquistadores hispanos, eran solo herramientas humanas, esclavos sin derechos, medios que solo servían para obtener más poder. Los indígenas necesitaban un libertador. Entonces, debe sacar de ese pozo de humillación. Sucedió entonces que las Escrituras, las cuales son espíritu y vida, influyeron en la vida de un hombre quien vino a dar el grito de liberación, don Miguel Hidalgo y Costilla. Este sacerdote en Dolores Hidalgo era un erudito que, conociendo varios idiomas y dialectos, maestro de teología, tenía una Biblia, la cual algunos biógrafos afirman que era la Biblia de Benz. Es posible que estos volúmenes le llevaron a hacer de su existencia un medio para iniciar el camino a la independencia. Era para él importante la lectura de las Escrituras, ya que después de ser apresado y sentenciado a morir, caminando hacia el paredón, iba leyendo la Biblia. Y así murió, confiando en las promesas divinas. Por consiguiente, su muerte fue semilla de libertad, porque 11 años después se inició el camino del México libre. Así fue que en medio de una incipiente tolerancia religiosa, el 29 de abril de 1827 llegó a México el escocés Diego Thompson, que fue el primer colportor misionero de parte de la Sociedad Bíblica Británica, trayendo un cargamento de 10,000 ejemplares de Biblias, Nuevos Testamentos y porciones de libros sagrados. Ya estando en la capital mexicana, adquirió otras Biblias que estaban estancadas en una librería, las cuales habían comprado a Inglaterra. Estas, por una prohibición del Cabildo Metropolitano, no se habían podido vender. Fue entonces que efectuó la distribución de todas las Biblias en 3 formas. Una táctica fue confeccionar varios letreros y colocarlos en lugares estratégicos de toda la ciudad, para que todos los habitantes se enteraran de la venta de Biblias que habría en los próximos 3 días. Y así sucedió. Grandes multitudes fueron a adquirir un libro que haría posible el surgimiento de un México nuevo. Otra táctica fue llevarlas a la provincia, donde en medio de grandes peligros por el ataque de fanáticos y ladrones, logró acomodar decenas de Biblias en Pachuca, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca. Y la tercera forma de distribuir la Biblia fue ponerla en manos de grandes políticos y sobre todo de personas con una gran influencia en el gobierno, como fue el caso del llamado padre del México moderno, el doctor José María Luis Mora. Este sacerdote tenía un periódico llamado El Observador de la República Mexicana. Con este medio de información comenzó a proclamar la importancia que tenía el leer las Sagradas Escrituras. Él fue un gran promotor de la tolerancia religiosa, y cuando Thompson regresó a Inglaterra, Mora fue quien se encargó de seguir distribuyendo las Escrituras. Además, es importante resaltar que la imprenta donde el doctor Mora editaba su periódico era de un impresor llamado Mariano Galván, quien al ver
Biblia se distribuía sin ningún obstáculo, decidió editar las Sagradas Escrituras más famosas de esos días en Europa, la Biblia de Benz, la cual estaba formada por 25 volúmenes impresos en francés y latín, con comentarios de varios teólogos de Francia, entre ellos el abad Henri-François Benz. Mariano Galván buscó a los más importantes escritores y traductores de esos años, quienes tradujeron la Biblia francesa al español, surgiendo así la primera Biblia impresa en México. Esto sucedió en 1831. Tras de estos volúmenes, otro impresor norteamericano llamado Cornelio C. Segrè editó en ese mismo año la Biblia española, traducida por Felipe de Cío de San Miguel, en 10 tomos. La Biblia se estaba editando por fin en México. Esto habría de traer una reforma espiritual, pues las divinas escrituras se estaban multiplicando en la nación azteca. Solo que el enemigo de nuestras almas no estaba muy contento y comenzó a influir en el grupo del Partido de los Conservadores, comandado por el clero, quien al ver que el doctor Mora distribuía Biblias y hacía énfasis en la tolerancia religiosa y libertad de cultos, comenzó a contraer una persecución, teniendo que huir a Europa. Solo que antes de salir ya había logrado imprimir 150 ejemplares del Evangelio de San Lucas en el idioma náhuatl. Estos serían los primeros textos bíblicos en idiomas indígenas. Fue el 27 de agosto de 1942 cuando nuevamente el educador escocés bautista Diego Thompson volvió a México, y en esta ocasión se alegró por ver que su trabajo en su primera venida a México tuvo mucho fruto. Se encontró con que la Vulgata Latina, traducida por Félix Torres Amar, se había impreso en 17 pequeños volúmenes. La Biblia se seguía imprimiendo en México. Luego, por el año 1847, cuando el ejército norteamericano invadía México, algunos de los soldados, que eran cristianos, iban por las aldeas repartiendo folletos y Biblias. ¿Por qué hacían eso? Ellos eran soldados y tenían que obedecer a su gobierno, pero eso no les eximía de hablar y testificar de su fe, e iban evangelizando en el camino. Esto tuvo fruto porque algunas de estas Biblias sembradas en los corazones de gentes humildes hicieron posible que en Matamoros, en todo el norte de la República, nacieran las primeras misiones evangélicas. Mientras tanto, en el terreno de la política estaba surgiendo la personalidad inigualable de don Benito Juárez, quien al llegar a la presidencia por circunstancias históricas providenciales, confirmó la nueva Constitución mexicana, surgida en ese año de 1857. Este volumen separaba la Iglesia del Estado y traía la buena nueva para establecer un México más moderno que daba beneficio a nuevas creencias, porque en su contenido había cierta tolerancia religiosa. Esta Constitución fue reprobada por el Papa Pío X desde Roma, quien condenó a quienes la obedecieran. Mas no obstante, hubo unos sacerdotes que la aceptaron y con el tiempo vinieron a ser los padres constitucionalistas, los cuales serían la base para futuras congregaciones evangélicas. Por el año 1861, Benito Juárez caminaba con su gobierno itinerante por varias partes de la República Mexicana, debido a la lucha entre conservadores y liberales. Cuando vencieron estos últimos, Juárez regresó a la capital victorioso. Esos 3 años de guerra civil habían dejado a México sumamente empobrecido. Por lo tanto, el benemérito tuvo que suspender el pago de la deuda externa, causando que Inglaterra, España y Francia invadieran México. Fue entonces que Juárez pactó con estos países prometiendo pagarles en un tiempo considerable. España e Inglaterra aceptaron la promesa, pero Francia no, pues ya el Partido Conservador había viajado a Europa y ofrecido a Maximiliano el poder en México. Por lo tanto, Francia invadió nuestra nación. Juárez tuvo que huir nuevamente al interior del país con su gabinete, porque llegó el ejército francés a la capital. Y aquí es donde ocurre algo insólito. Un hombre llamado Sóstenes Juárez comenzó a gritar al paso del ejército invasor:
mueran los franceses, causando así que lo apresaran. Allí en la cárcel le pidió a su custodio francés que le enseñara a hablar su idioma. Este soldado era de fe protestante y le enseñó a hablar su lengua con la Biblia francesa. Justo es decirlo, que la Biblia le habló a su corazón y se convirtió a Cristo. Luego de unos años, al llegar el presidente Juárez nuevamente victorioso a la capital, Sóstenes salió de la cárcel y levantó la primera iglesia cristiana evangélica en el Distrito Federal. En esa ocasión, cuando Benito Juárez entró victorioso, dio su memorable discurso en el Zócalo, donde dijo: «Caiga el pueblo mexicano de rodillas a Dios, que se ha dignado coronar nuestras armas con el triunfo». Y es que don Benito Juárez tenía un gran aprecio por la Biblia, pues desde pequeño había aprendido a leer y a escribir el idioma castellano con la ayuda de las escrituras, pues su padrino, Antonio Salanueva, se la leía por las noches. Don Benito Juárez había visto con buenos ojos al Evangelio y dijo: «Desearía que el protestantismo se mexicanizara, conquistando a los indios. Estos necesitan una religión que los obligue a leer y no los obligue a gastar sus ahorros en sitios para los santos». El periódico además ayudó a que los padres constitucionalistas tuvieran un templo en la Merced. También ayudó a que otros misioneros se establecieran. Para 1870 ya había varias iglesias evangélicas. Un misionero llamado Henry C. Riley trajo dinero de Estados Unidos y adquirió el templo de San Francisco. Allí comenzó a dar escuela dominical y se dice que uno de los asistentes más asiduos era precisamente don Benito Juárez. En esos años y los posteriores se vio llegar a la capital misioneros de los cuáqueros, presbiterianos, metodistas y bautistas. En los años que gobernó Porfirio Díaz, que terminaron hasta 1911, las iglesias históricas habían crecido en varios lugares de la República. Para este tiempo, la iglesia presbiteriana tenía 198 iglesias, y según investigaciones había más de 20 diferentes denominaciones evangélicas trabajando fuertemente en el país. Una cosa es importante destacar, era que la mayoría de estas congregaciones hacía énfasis en la educación, pues tenían escuelas particulares junto a sus iglesias. Por 1920 llegó a México David Genaro Huesca, un inmigrante que se convirtió a Cristo en Estados Unidos. Este había experimentado en la Unión Americana el bautismo del Espíritu Santo. Comenzó a predicar en las colonias populares y allí, en la calle de Constancia, en Tepito, se levantó la primera misión pentecostés. Luego se le unió la misionera Anna Sanders, que pertenecía a las Asambleas de Dios, y uniendo esfuerzos, creció la iglesia hacia todos los estados de la República Mexicana. Para estos años, el Espíritu Santo empezó a moverse en muchos creyentes, estableciéndose grupos como la Sociedad Bíblica de México, el Instituto Lingüístico de Verano, la Liga Bíblica y otras instituciones quienes comenzaron a traducir la Biblia a muchas lenguas indígenas. El Evangelio se extendió entonces por todas las sierras y lugares inhóspitos. A finales del milenio pasado, ese mismo movimiento del Espíritu Divino comenzó a derramarse en grupos católicos y el carismatismo se multiplicó, naciendo grandes iglesias como el Centro Cristiano Caracual, los Centros de Fe, Esperanza y Amor, Amistad Cristiana y muchas iglesias. Hoy estamos con 10 años del nuevo milenio y muchas congregaciones están surgiendo y se están uniendo para llevar a cabo el testimonio de Jesucristo a todo el mundo. La iglesia evangélica es muy joven en México, mas no obstante es poseedora del mensaje eterno. Por esa razón, la Iglesia del Tercer Día y la Sociedad Bíblica de México han convocado a esta gran reunión de creyentes